Bueno, pues Amparo, Concha, me gustaría también saber de qué vivían vuestras familias y las gentes de Valeria Sí, cuando De la labor. erais pequeñas. sí, De labor. de la labor. De la labor que tenías que trabajar, pero de la labor no había otra cosa. La labor, Eso. se ponían las azafranes para coger un dinero, se ponían un huerto para poner un dinero, pero la labor. Lo principal, el trigo. Sí, era El así, trigo, sí, entonces cebada. era el trigo, la cebada tardía, cebada temprana, cebada tardía más, avena, Sí, se sí. hacía también, yo Sí, me sí, acuerdo de que cuando vivíamos en eso tenías tu troje para la avena, otro para en las cámaras, otro para cebada, otro para la cebada tardía, otro para el otro y luego lo demás para el trigo, pero lo que más trigo. Claro, y luego tenías un cerdo y una cerda pues para tener comida pues horrinos. Patatas se hacían muchas, te sobraban. Hemos tenido pan, que lo he dicho siempre, eso no nos faltó nunca. Pan, patatas, garbanzo, judías, lentejas, para hacer esa comida teníamos siempre. No nos faltó nunca. Claro. Nos fuimos teniendo, hasta nos llevábamos el cerdo, matabas un cerdo y yo me lo llevé entero a Madrid, lo maté y el segundo año que llegué a Madrid Pues claro. me vine a buscar, hicimos matanza y me lo llevé a Madrid. Que allí mucha gente no tenía, por no, y aún habían ido peor que nosotras. Sí, gente Porque- que no tenía, nosotros que todo lo que cogimos, tuvimos a un chico que se quedó con la labor de aquí del pueblo, ya murió, ha muerto joven, y se quedó para labrar, pero el marido se fue, y cuando ya llegamos y todo eso, vino, hicimos todo, se vendió el trigo, todo, ya hicimos, ya me fui yo con ellos, con él a vivir. Y con el trigo se hacía el pan. Sí, Claro, ¿Dónde la se- harina y luego iban a hacer, a molerlo a la Valverde. Teníamos Como nosotros- estaban las estas que hacían la harina, pues allí en las cámaras tenías tu Sí. sitio que lo llenabas todo de harina, traían las sacas de harina grandes para tener para todo el año. Los molinos de aquí de la Hoz, ¿los el conocisteis? molino Los era molinos esos era eran de mi abuelo padre, uno, de mi abuelo, por parte de mi padre. de los hermanos, pero eran Los 5. hermanos, ¿Y Eran 5 lo hermanos. conocisteis en funcionamiento? sí, nosotros y los conocimos y al chico, Y hemos el ido que al estuvo en el huerto y al molino de molino. molinero todo el tiempo hasta que terminó. Y cuando Cuando no no- dejaban cuando tener nos ni fuimos hacer todo nosotros- eso, mi hermano, que era el mayor, tenía que ir con la mula por la noche a moler al molino siendo nuestro. Como era nuestro, el molinero se quedaba. Y mi hermano iba de noche, molía para luego hacer el pan que tenías que cocer de noche, por si te veían los guardias. Claro. Te lo quitaban, porque había gente que no tenía y lo único que no nos ha faltado ha sido comer. Exquisitos no, pero comer hemos tenido toda la vida. Y para cocer el pan, ¿cuántos hornos había aquí en Valeria? Aquí, Había muchos, aquí 4. había sí 3. Estaba el de la María Paz, Sí, el de la otra de, Sí, de de Quinino. los Ascuas, sí, la de Quinino. la de Quinino y la de esta que era de la María, de Silvino. Ah, El eléctrico ese que hicieron, ¿no? Sí. aquí Había 4. había sí, aquí se vivía de eso, había hornos para hacer el pan y sí, no vivíamos mal, es que se metió en la cabeza que Comer mis hijos comías, de tenían lo que que cogías, mucho. porque todo lo aquí que se iban a querías. estudiar, mis hermanos se fueron a estudiar, pero si los mandas a Cuenca a estudiar y no tienes casa, que la madre está aquí, unos estudian y otros están allí pero no estudian. Y yo digo, conocí yo a esta señora que es, hasta que ha muerto es como si hubiera sido mi madre. Y a su hija y a todo, me fui allí yo que estaba mala y tuve que ir al hospital y me dijo, Concha, que sí, que yo solo digo a mi yerno y Ernesto lo coloca a trabajar. Y Digo, otra pues- pregunta, Concha,
Bien, pero los otros cereales, la cebada, la avena, todo. ¿eso Sí. era más para los animales también? Sí. ¿O también se podía hacer pan con ellos? No, No, para el que hacer no sé. tenía le echaba también, lo revolvía. El que hacía poco para el año, pues si no tenía tanto, revolvía y hacía Pero con la cebada y el trigo. Y no se podía con la ceba, no hacíamos en la era. Se echaba, me acuerdo, un año que le faltó a padre con garbanzos, que estaba pan muy bueno. Y con patata cocía, porque patatas cogían con carro, las llevaba. Mi padre sembraba como éramos 6, pues éramos muchos en la casa y sembraba mucho. Patata teníamos a todo el año y se le echaban a los cerdos, nos sobraba. Pero, ¿y llegáis a hacer pan con algo de patata cocida? Pero sí, llegamos pues, por un año que cuando la guerra, porque quitaron, decían, el cupo forzoso, se quitaban las y cosas. mi padre no se dio cuenta de esconder el pobre el trigo, y cuando fueron, pues nos dejaron que le faltó. Teníamos garbanzos y teníamos patatas, y se echaba que sale, mira, ahora este de Arguiñano hizo esta que hace 2 o 3 veces con patata cocida el pan, dice que digo, yo me acuerdo, un año nos pasó nada más eso, pero nos faltó, y dice mi padre, pues hay que hacerlo, y otra vez con harina de garbanzos también sale muy bueno el pan, Y luego otro pero de de ceba no hemos llegado a hacer eso. otro de los cultivos más importantes y que necesitados para las familias era el azafrán, ¿no? Sí. ¿Se sembraba mucho azafrán? Si nosotros teníamos azafranales, teníamos que ir a darle humo porque en los azafrales hay muchos ratones y tenías que ir a verlos y luego pues, a quitarles hierbas y luego ya cuando eran más grandes pues a cogerlos. Todo eso lo hemos hecho de nosotros en casa de mis padres, no nos ha faltado ninguno nada. Pero hemos tenido que trabajar, ir a escardar, ir al campo. Y yo se me metió en la cabeza que mis hijos, digo que no, que ya somos para partir, para 6 la labor, era poco dinero. ¿Y cuándo se te cogía el azafrán y cómo eran aquellos días? El azafrán era muy bueno. Hombre, yo era cuando descansaba en el azafrán, Sí. porque empezabas a hacer eso, a segar los espartillos, porque lo del espartillo ponías la cebolla, luego te salía, tenías que cogerla. Cuando ya había cogido la rosa, el espartillo estaba alto, se segaba y lo recogían para los ovejos, para los animales, que valía. Tenías que ir a segarlo. Tenías que hacer todo. Hacer todo. Todo eso lo hemos hecho nosotras con mi padre. Éramos 4 hijas y un hijo porque el otro era el más joven, que fue el que estudió. A última hora ya... Ese ya no se lo metieron en el campo. Pero trabajar, las 3 mayores que éramos, que eran mi hermana, una que ha faltado, porque tenían mi madre cada año uno. Mi hermano... Tenía, ahora del tiempo de Ernesto era mi hermana un año menos, esta un año menos, yo 2 porque se murió otro en medio. Porque se murió uno entre medias. Pues éramos Todos los años. todos. Y sobre el azafrán, ¿es cierto lo de que se sembraba incluso donde las ruinas, en la olla de Santa En Catalina? las ruinas no había muchos azafranales, yo me acuerdo del último y antes no he visto muchos, el de mi suegro. Sí, sí. Ese sí, porque yo he ido a cogerlo allí. Claro. Aunque ya me había vivido en Madrid, me gustaba porque la rosa me ha gustado siempre. Porque era muy trabajoso, muchas horas sentada, pero estabas sentada. Pero irte a segar era peor, a segar el partido. Coger garbanzos. Eso sí, coger garbanzos, si no había llovido. Sí, todo. Y estaba tan duro que se os hollaban las manos del todo. Y a escardar, hemos trabajado, pues, hemos Mucho. vivido muy bien en mis padres, pero trabajando. El varón y las hembras.
las 3 hembras. La cuarta hembra no. Esa era muy lista. Esa ya, como nosotros éramos ya grandes, Mayores. ya ella. mayores y todo, ella iba y empezaba a cantar y decía a mi padre, vete a la casa. Es que decía, padre, ¿quién es aquel que viene? ¿Ese estajo de quién es? Y nos entretenía, nos levantábamos la cabeza cuando decía algo. Decía, mi padre, anda, vete. Uy, lo que me duelen los riñones. Se montaba en un burro, que era el que nos llevaba la comida. Esa no Y trabajó unos mucho, cantares que para qué se venía al pueblo. Y luego para el tema de ir a por agua, ¿dónde se ibais a por agua? ¿no? A las fuentes, A las fuentes había que traerlas a cuestas. sí. Para todo, para beber, porque como entonces no eran las ropas como ahora, porque a lo mejor para lavar las sábanas, para lavar las mudas, Era todo ir a todo estaba más sucio, tenías que calentar en un caldero, dabas de jabón en una artesilla en la casa, la repasabas y luego con la ropa mojada te ibas al pueblo, al lavadero, que había cuesta. Así, Lo había lavabas lavadero. y con toalla limpio, pero mojado, te cargabas el cacharro a la cabeza y al pueblo con la ropa a tenderlo en la casa. ¿Dónde Pues, se lavaba? ¿Dónde se lavaba? Y primero en los ríos, donde encontrabas. Y luego hicieron un lavadero. Había una que era la Fuente de la Salud y luego en ese mismo río para abajo la Fuente Navarro se llamaba. Sí, había en todo ese río, había sitios para poder lavar. Eso sí, ya estaba arreglado, ibas a lavar, pero tenías que lavar con frío, luego con calor. Por y donde con se todo. va a dar la vuelta para ir a Valverde desde este pueblo, pues ahí que se llamaba el Barranco Las Indias, ahí también había una charca en ese río que era el que pasaba por el puente de la carretera Sí, sí. y ahí pues íbamos, hacíamos una charca y una balsa grande y ahí íbamos a lavar en el invierno. Y cuando era el invierno muchas veces al chorro de las fuentes, si no había mucha agua, a la fuente de la huerta y a la fuente Te del cañón. enrodillabas allí de rodillas y pim pam en la losa a darle a la ropa. Que se te helaba y veces de tener que quitar los cristales de hielo en el invierno para lavar, tenías que hacer todo porque tenías que traer el agua a cuestas para todo lo que había que hacer en la casa. Así Tenías pozos, pero el pozo no valía para eso. No valía ni para guisar ni para lavar. no era agua. El agua más gorda y no se quedaba la ropa No también. se quedaba tan bien, era mejor la del río. Y luego la vida en la casa, pues guisar. Guisaba mi madre, eso no guisamos mucho, la veíamos guisar. Sí, pero las veíamos, pero que no nos guisar daba tiempo. no, guisaba ella. Ahora, la casa la teníamos que hacer las hijas, venías de escapar y tenías que ponerte, no es decir que vienes cansada. Ahora, que no has hecho esto, que no has fregado, que no esto, porque nos turnábamos. Sí, sí. Te toca esto, a ti te toca esta parte, a ti la otra y a ti la otra. ¿A quién le tocaba fregar a esta? Pues a fregar las cucharas, si no habéis fregado. Sí, sí. O la cazuela o lo que fuera. Esa era la marcha. Pero después de tanto trabajo también habría días de baile. Sí, Sí. el baile había todas las semanas. Y luego nos pasábamos muy bien porque éramos muchos. Eso. Nos llevábamos muy bien y en mi casa siempre teníamos juega papá Sí, sí. entre nosotros. ¿Y el baile dónde se hacía? Aquí en Valeria. Pues había Dale. 3 casinos. Sí. Sí, sí. Había 3 que tocaban y ibas a Uno casa. ahí en la plaza, donde vive el templado, la calle esta que hay enfrente, esa había uno. Sí, sí. Y luego abajo, un poco más abajo de la casa de estos, Sí, había otro. había otro. Y luego ya para subir la calle para arriba de donde estaba el chiringuito, Había otro. había otro. ¿Y qué recordáis de aquellos días de baile? Sí. Pues de baile bien que estabas deseando que llegara el domingo
para ponerte unos zapatos y un vestido. Sí, tocaban los del pueblo, uno que le llamaban Honorato, era familia de Ernesto. Sí. Pues Honorato tocaba el hombre, siempre tocaba y así con el pegue. Más El con el acordeón. pegue. Era baile de acordeón, porque eran todos. Eso es. El baile era el acordeón y todo eso. De todo eso sí había toros, o sea, había diversión, o sea, para la Pues fiesta. no conocías otra cosa. Pero Cantaba. había mucho trabajo y el que no trabajaba no tenía para comer. Tenía que ser pues trabajando, que sobraba, que tenías que comprar, como mi padre miraba todo, tanto trigo nos quedamos, tanto se vende, pues para todo, para comprar, para el campo, para todo, para los animales, y se vivía bien, bien pero trabajando mucho. Conforme no conocías otra cosa. Es lo que conocías y comías. De lo que había, no pedías nunca. Pues yo quiero este exquisito, tengo otro. Lo único que comías, que de eso sí me acuerdo, cuando llegaban las Navidades, que hacíamos unas cestas de rosquillos y de mantecaos con manteca, que la trabajábamos, porque había que trabajar mucho para hacer los mantecaos para que te quedaran muy bien hechos y eso. Pero comíamos, mientras habían las cestas, Nosotros sí. no nos quitaba mi madre ni mi padre de decir ahora no comís. Pues había que comer mientras había. En eso vivimos a gusto. Sí, vivimos a gusto los hermanos, nos hemos llevado siempre bien, hemos estado todos Y bien. seguimos. Sí. Hemos quedado esta y otros lo sabrán. Eso, Y estamos siempre juntas. Y de que estábamos las 4, siempre juntas en el pueblo. Cuanto veníamos nos juntábamos.